Jiménez y desde el Colegio Academia Caete rumbo a la Victoria. Oye, el día de hoy vamos a seguir hablando del esclavismo, vamos a seguir hablando de las culturas antiguas y hoy vamos a hablar de otra sociedad muy importante, muy mística, muy clásica llamada la cultura Egipto. No te olvides eso. Inclusive debes saber algo muy importante. Debes entender que a través de los años han habido muchos investigadores que se han apasionado tanto con esta cultura que han creado una nueva ciencia, cuyo nombre es la egiptología. Imagínate, se han dedicado tanto, prácticamente un estudio tan grande a esta civilización mística, clásica, con unos aportes grandiosos para la humanidad, que han creado una ciencia llamada la egiptología. No te olvides. Al hablar de Egipto, lo primero que tenemos que hablar es sobre su ubicación geográfica. Miren ustedes, nosotros en primer lugar ubicamos el África, ¿está bien? Ya tenemos pues el continente africano, y en la parte noreste del África tenemos el desarrollo de esta gran civilización llamada la cultura Egipto. Repito, ya, en la parte noreste del África tenemos la gran civilización llamada Egipto. Yo te cuento que esta cultura nunca hubiese existido, nunca se hubiese desarrollado si por la mitad de su territorio no hubiese pasado el famoso río Nilo. No te olvides, así que en Egipto también tiene la categoría de ser una cultura fluvial. Quiero que tú me entiendas, ¿ya? Los egipcios también tienen la categoría de ser una cultura fluvial, pero veamos algunas definiciones muy importantes. Dice, se desarrolló al noreste del África y por el norte limitó con el famoso mar Mediterráneo, ¿ve? Ese mar que vio prácticamente nacer a muchas civilizaciones como Egipto, Fenicia, Grecia, Roma. No te olvides, ¿no? Al final, pues Roma se quedó con el mar Mediterráneo y como lo terminó llamando Mare Nostrum. No te olvides eso, por favor, que es muy importante. Me dice, por el sur limitó con la zona del país de Sudán. Oye, me dice que por el este limita con el famoso Mar Rojo. ¿Qué es el Mar Rojo? Ese famoso mar clásico, pues Critter, por donde el famoso Moisés dice algún día cruzó, ¿no? Según la Biblia, según la historia, no hay registro sobre ella, ¿ya? Listo, y también con el país actual de Israel, no te olvides. Y por el oeste limitó con qué país? Con el país de Libia, ¿no? Por esta zona, ¿ves? Limitó prácticamente con Libia. Te mencioné y te decía hace un momento que Egipto se desarrolló gracias al famoso río Nilo. Te comento que en la parte sur de su territorio están el lago Alberto y el lago Victoria, lagos que le dan el origen al famoso río Nilo, que es un río que va desde la parte sur hacia la parte norte. La mayoría de ríos vienen del norte a sur, pero en el caso de Egipto, del río Nilo, perdón, viene de sur hacia la parte norte. Ahora, yo quiero que te percates en algo. Quiero que te percates que en la parte norte el río Nilo se ramifica, ¿ves? Tiene ramificaciones. Estas ramificaciones permiten que la parte norte del país tenga un mejor desarrollo que la parte sur del país. Acá pues vemos más desarrollo de la agricultura, inclusive como el agua del río Nilo desemboca en el mar Mediterráneo, a toda esta zona se le conoce como el delta del Nilo. ¿Y eso qué termina provocando? Que existe un comercio grandioso en toda la parte norte del país. Ahora tú dirás, profesor, algún día quisiera viajar a Egipto y conocer las pirámides. ¿Dónde me voy? ¿Al sur o al norte del país? Por supuesto que al norte del país, no te olvides, ¿no? Donde está el valle de Gizeh. Ahora, miren, dense cuenta de esto, miren cómo las ciudades han comenzado a formarse a los costados del río Nilo, ¿verdad? Pues por eso es un río muy importante. ¿Y sabes por qué el Nilo es importante? Aparte que le da el comercio, aparte que les da prácticamente el agua para sus regadíos, el río Nilo es importante porque este río les ofrece a los egipcios limo. Y tú preguntarás, ¿y qué es el limo? Es un barro negro fértil que sale de las profundidades del río Nilo cada vez que el río Nilo se desborda naturalmente. Yo te comento que en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, en la parte sur del África hay unas lluvias torrenciales de tal manera que los lagos Alberto y Victoria se llenan de tanta agua que todo ese agua termina bajando al cauce del río Nilo y el río Nilo se desborda. Al desbordarse el río Nilo, eso termina provocando que varios, justamente, mira, varios kilómetros de arena, ¿ya? Lo voy a llamar así, se comienzan a cubrir por el agua del río Nilo y también con este barro llamado el limo. Cuando el agua ya vuelve a su cauce natural, recuerda que los egipcios utilizan ese barro negro para poder sembrar. Imagínate, siembran encima de ese barro negro. Por eso de la importancia, del cariño que los egipcios le tenían al famoso río Nilo. No nos olvidemos. Oye, vamos a hablar del Alto y el Bajo Egipto. Miren ustedes, el Alto y el Bajo Egipto fueron dos zonas geográficas de este país que este país tenía antes de que se convierta en un imperio unificado. La historia nos dice que el Bajo Egipto está ubicado al norte y el Alto Egipto está ubicado al sur. Y tú dirás, oye, profe, creo que no estás llevando clases de geografía, ¿no sería al revés? No, ¿sabes por qué no, Critter? Por una razón fundamental, que es esta.
El Bajo Egipto es la zona costera del país. En cambio, el Alto Egipto es la zona donde están prácticamente las montañas, donde están justamente los grandes cerros de este país. Ya, por ese motivo lo llamamos alto por la cuestión geográfica, de su altitud. Y lo llamamos bajo porque está cerca prácticamente al mar Mediterráneo, no te olvides. Por ese motivo el Bajo y por ese motivo el Alto Egipto. Ahora, ojo, su capital en el Bajo Egipto fue la ciudad de Memphis y en el Alto Egipto fue la ciudad de Tebas. No te olvides eso. Y como te dije hace un momento, las pirámides, Keops, Kefren, no te olvides Miserino, estaban ubicados en la parte norte de este país. No nos olvidemos eso, por favor, que es muy importante que tú lo conozcas. Ahora, ¿qué más debemos prácticamente entender, no? Ya te dije, ¿no? Oye, que estaba dividido en dos zonas, pero cuando Egipto estaba dividido en dos zonas geográficas, todas estas zonas geográficas estaban ocupadas por nomos. Y tú preguntarás, ¿y qué son los nomos? Profe, me explica de literatura andina que eran duendes. No, aguanta. En el caso de Egipto, los nomos eran provincias. Y cada provincia estaba dirigido por un nomarca, que era su gobernante, que era su funcionario. Profesor, y los faraones, no había prescriptor todavía, no te olvides, no habían todavía faraones, habían nomarcas. Y tú dirás, profesor, pero los nomarcas tendrían categoría de reyes. Claro que sí, había categoría de reyes. Oye, y te comento algo. En la zona prácticamente del Alto Egipto, los nomarcas o el rey nomarca utilizaba una corona blanca. Mira, qué linda, ¿verdad? ¿Te regatas? Y el nomarca de la zona del Bajo Egipto utilizaba una corona roja. Allá, o sea, se diferenciaba inclusive por los estilos de sus coronas, Pero llegó un momento que esas dos coronas se unificaron. Y tú preguntarás por qué. Porque hubo un personaje que logró prácticamente unir el Bajo y el Alto Egipto en una sola gran nación. Y tú preguntarás, ¿y ese personaje cómo se llama, profe? Ese personaje lleva el nombre de Menes Onarme. Y tú lo tienes, fíjate. Él es el famoso Menes Onarme, el primer faraón de Egipto. Es el famoso primer faraón egipcio Menes Onarme. Hoy considerado el unificador, considerado el primer faraón, considerado el Horus Vivos en la tierra. Tú dirás, ¿qué estás hablando? Claro, según la mitología de estas culturas antiguas, como te explicaba en la clase anterior de Mesopotamia, te decía que mayormente los reyes venían de ser hijos del sol y de la luna. Mira que esto pasaba en muchas civilizaciones de la antigüedad. Y en el caso de Egipto era similar. La trilogía Osiris, Isis, Horus. Osiris el varón, el papá, Isis la mamá y Horus el hijo. Por eso cada vez que un faraón o un hombre se convertía en faraón, se hacían llamar Horus vivos en la tierra, aduciendo que eran los hijos de Osiris y de Isis. No te olvides eso, ¿ves? Acá tienes al primer faraón egipcio. Oye, vamos a las etapas del desarrollo de esta gran civilización. Comenzamos, en primer lugar, con el periodo tinita o primitivo. Este periodo, ¿sabes por qué es importante? Porque su capital va a ser Tinis. Porque el famoso Menes Onarme unificó toda la gran civilización y nació la escritura jeroglífica. El periodo menfítico o imperio antiguo. ¿Sabes por qué es importante? Y es una pregunta clásica del examen de universidad. ¿Sabes por qué? Porque durante el periodo menfítico se construyeron las pirámides. Oye, Critter, no vayas a pensar que Keops, Kefren y Miserino son las únicas pirámides, y no vayas a pensar que son las primeras. No, la primera pirámide que se construyó se llama la pirámide de Saqqara, o si quieres llamarlo Sócer o Sócer. ¿Está bien? Esta famosa pirámide escalonada, más no termina en punta, se construyó durante ese periodo y con el paso de los años en el Valle del Liceo siguieron construyéndose muchas más pirámides. Entre todas ellas, tres fueron las más grandes: Keops, Kefren y Miserino, que fueron faraones que gobernaron durante ese periodo. El imperio tébano sobresale por su capital Tebas, donde Egipto prácticamente va a ser invadida por los Ixos, llamados los reyes pastores, y también los famosos hebreos llegaron a Egipto. Recuerda, tú dirás, aguanta, ¿cómo que los hebreos recién llegaron a Egipto durante la época del imperio tébano? ¿Que acaso los hebreos no hicieron las pirámides que se construyeron acá? No, las pirámides ya existían cuando los hebreos habían llegado a Egipto. No te olvides eso, las pirámides ya existían. ¿Y quién hicieron las pirámides, profesor? ¿Los Anunnakis? No, ¿tú qué estás hablando? No hicieron ningún extraterrestre. Las pirámides lo hicieron los propios egipcios en trabajos muy arduos. No te olvides eso. El Neo Imperio Tébano. Este Neo Imperio Tébano es importante, ¿sabes por qué? Porque durante este imperio aparecen faraones muy importantes. Oye, aparece la primera faraón egipcia. Y tú dirás, profe, Cleopatra, profe. No, Cleopatra no. Ni tampoco Nefertiti. La primera faraona que tuvo este país se llamó Hatshepsut. No te olvides eso.
Y Hatshepsut fue la madrastra de otro faraón muy importante llamado Tutmosis III, apodado el Napoleón egipcio. Oye, y luego de muchos años aparece la figura de un faraón llamado Amenofis IV, o asimismo se hizo llamar Akenatón. Este faraón Akenatón, déjame explicarte algo breve sobre él. Akenatón era un faraón que tenía una enfermedad en los huesos, y el tipo ciertamente era deforme. Al ser deforme, tenía justamente la parte de las órbitas de los ojos muy sobresalido, con sus huesos, claro está, y los ojos medio hundidos. Así que el tipo en un lugar oscuro no miraba muy bien, pero cuando él salía a la luz, podía diferenciar mejor las cosas. Así que este faraón, Amenofis IV, pensaba que el único dios que se preocupaba por él era el dios Sol, al cual llamaban Atón, el disco solar. Así que este faraón decidió hacer una reforma religiosa, decidió eliminar el politeísmo egipcio para establecer el monoteísmo, o sea, la adoración a un solo dios. Por ese motivo que se hizo llamar Akenatón. Pero esto que provocó, provocó revueltas, provocó guerras al interior del país. Con el paso de los años Akenatón murió y la responsabilidad llegó a un famoso niño, el cual fue llamado el niño rey. Su nombre, Tutankamón. Recuerda que fue rey a los 8 años Tutankamón. Y recuerda que ese famoso Tutankamón también murió a los 18. Y es muy famoso. Y tú preguntarás, wow, seguro que durante sus breves años de gobierno habrá expandido el país. No, no fue famoso por ello. Tutankamón fue famoso por su tumba. Cuando él muere a los 18 años, su tumba, que es un hipogeo, fue una tumba escondida en la roca misma de los cerros en Egipto, donde se construyó una tumba maravillosa y enorme en favor de él, pero desde el momento que fue enterrado Tutankamón, la tumba no se volvió a abrir ni se encontraba hasta el año de 1922. En el año de 1922, el arqueólogo inglés Howard Carter termina descubriendo la tumba con un grupo de arqueólogos, llevándose todo el hallazgo a los museos del Cairo. No te olvides, el faraón más grandioso de esta época se llamó Ramsés II. Hay un último periodo, que se conoce como el periodo Sano. Este periodo sobresale, ¿sabes por qué? Porque es la época de las invasiones. Durante esta época, Egipto va a ser invadido por 3 pueblos importantes: los persas, con Cambises II, Alejandro Magno, un hombre que viene de Macedonia, ¿verdad?, que era un país ubicado en la parte norte de Grecia, y por último, Roma. Y fueron 3 romanos los que decidieron tomar Egipto. Primero, Julio César. Cuando César invade Egipto, gobernaba Cleopatra, la cual se convirtió en su mujer. Ojo, lo utilizó. Luego Marco Antonio, también Cleopatra lo utilizó a Marco Antonio. Y por último Octavio, que no cayó pues en las redes de las faraonas. Octavio se iba a llevar a Roma como un trofeo de guerra, pero la chica termina suicidándose y al final Octavio se queda con todo el país egipcio. Vamos a seguir desarrollando, mira, tú no te lo olvides, siempre agradeciendo el auspicio de la Academia y Colegio Cadete Rumbola, Víctor. Oye, clases sociales. En primer lugar tenemos al faraón, que era pues la persona más importante de la sociedad egipcia. Es un rey. Profesor, ¿y en el Perú también se debería llamar faraón al rey? No, pues escribe, en el Perú los reyes se llamaban incas en la época de Tahuantinsuyo, ¿eh? En cambio en Egipto eran faraones. Más abajo, nobles y sacerdotes. Más abajo, soldados y altos funcionarios. Más abajo, los escribas. ¿Cuál fue el talento de los escribas? Escribir. Y tú dirás, profesor, cualquiera lo puede hacer. Ahora sí, pues escribe, pero en la antigüedad no. En la antigüedad solo algunos tenían el privilegio de ser prácticamente escribas. No te olvides. ¿Y cómo estaban los escribas? Se sentaban al costado del faraón. Cada vez que el faraón levantaba su mano y comenzaba a dictar alguna ley, el escriba estaba a sus pies sentado a un costado de él, escribiendo y anotando todo lo que el faraón estaba pronunciando en una ley para ellos, divina ciertamente. Los comerciantes y artesanos, los campesinos, agricultores, ganaderos, y por último tenemos a los esclavos, que fue aquel grupo social pues, que tenían que hacer todos los trabajos muy pesados. Y tú preguntarás que en Egipto, ¿quiénes eran los esclavos más conocidos? Los hebreos. Hasta pues, que el famoso Moisés se los llevó, no te olvides, en el gobierno de Ramsés II. Otra vez, un hecho más religioso que histórico. Bueno, mira tú, actividades económicas. ¿A qué se dedicaron los egipcios? Bueno, la agricultura y la ganadería, que son actividades muy importantes de cualquier sociedad. Dentro de la agricultura, los egipcios sembraron cebada y trigo. Y tú preguntarás, oye, profe, pero ¿por qué solamente cebada y trigo? Teniendo pues el limbo que tú has explicado, ¿por qué no sembraron maicita, papita para que comen con ajicito? Critter, no seas gracioso. La papa, el maíz son productos americanos. Y esos productos recién llegaron a estos países durante las épocas de la invasión, 1532 en adelante, no te olvides. Antes no existían. Al igual que en América tampoco había trigo y cebada, por cierto. ¿Sí? Entonces la agricultura y la ganadería como actividades principales de la cultura llamada Egipto. También tenemos prácticamente la artesanía.
donde los egipcios hacían un montón de trabajos como la cerámica, la textilería, había albañiles, carpinteros, ebanistas. Oye, pero dentro de todo esto, este grupo, había unos funcionarios que sobresalían llamados agrimensores, que eran como ingenieros que hacían las mediciones en el Antiguo Egipto. Y una tercera actividad, por cierto, muy importante, es el famoso comercio. El comercio es una actividad muy importante que los egipcios practicaban utilizando siempre las aguas del famoso río Nilo, que les permitía navegar de sur a norte y de norte a sur. Y tú dirás, ¿y el río Nilo, profe, será más o menos como el río Mantaro? No, el río Nilo es más parecido al Amazonas, porque tiene prácticamente una cierta profundidad para la navegación y también es amplio, justamente en su distancia. ¿Ya? Ahí tenemos la agricultura, la ganadería, la artesanía y el comercio. No nos vamos a olvidar de eso, es que es muy importantísimo. En Egipto existieron tres escrituras muy importantes, que por cierto se desarrollaron en este país: la jeroglífica, la hierática y la demótica. ¿Está bien? Solamente son tres: la jeroglífica, la hierática y la demótica. La jeroglífica fue una escritura que solo los nobles lo utilizaban y por lo general se realizaba en piedra, en monumentos, en mausoleos, en columnas. No te olvides. La hierática es una escritura que solo los sacerdotes inicialmente lo utilizaban. ¿Y sabes dónde lo hacían? En papiros. Los papiros son prácticamente cortezas de los árboles secadas, ¿ves? Y en ellas ellos escribían y tenían justamente pues, su desarrollo. Con el paso de los años también hubo una hierática, pero para los comerciantes. Miren ustedes, y la demótica fue una escritura más de tipo popular, más de tipo prácticamente, justamente popular, ¿sí? Ahora tú dirás, pero no te entiendo algo, ¿pero qué hacen el griego y el copto? Ah, ya, no te olvides pues que cuando Alejandro Magno termina ocupando el país, hubo un intercambio cultural entre egipcios y macedónicos griegos. Eso permitió que se generen dos escrituras más, el griego y el copto. Es más, gracias a esto, en algún momento se logró descubrir la escritura jeroglífica, porque te cuento que en el Antiguo Egipto se encontró una piedra llamada la piedra de la Roseta, y cuando esta piedra de la Roseta fue llevada a Europa, a Francia, un investigador llamado Jean-François Champollion terminaba estudiando esta piedra para saber qué es lo que exactamente quería decir. Había una historia en esta piedra que estaba escrito en tres idiomas: en jeroglífico, en hierático y en griego. ¿Y qué contaba esa historia? Contaba la historia del libro de los muertos, ¿no? Tú sabes que los egipcios decían que después de la muerte había vida y que había todo justamente una parafernalia que ellos tenían que pasar cuando llegaban al otro mundo. Esa historia está en la piedra de la Roseta. No te vas a olvidar, por favor, ¿sí? Gracias a que también estaba en griego, pudieron descifrar las demás escrituras. Arquitectura monumental, eterna, de ladrillo, de adobes, de piedra. Acá tenemos tres tumbas: las mastabas, las pirámides y los hipogeos. Tres tumbas importantes: las mastabas, las pirámides y los hipogeos. Profe, ¿qué estás hablando? Si las pirámides son castillos de los faraones donde ellos vivían. No, Cristian, son tumbas. Tanto las mastabas, las pirámides y los hipogeos son tumbas. Por eso hablamos de una arquitectura monumental, eterna, religiosa. No te olvides. De las pirámides pues son las tres más grandes, pero quiero que te percates que hay pirámides más chiquitas que están en todos los valles del Pisé, y el Cairo está al fondo, ¿ves? Tú dirás, ¿qué es el Cairo? La capital pues, de Egipto, no te olvides. En el caso de las mastabas o mastabas, había una cámara, digamos, secreta, donde se terminaba bajando y descendiendo la misma y se colocaba el cuerpo del faraón. En el caso de las pirámides, se colocaban solamente dos cuerpos, el del faraón y más abajo el de su mujer. Y siempre había un pequeño orificio por los costados donde ingresaban los rayos solares pues, para que puedan guiar el alma, ¿no? Algunos egiptólogos inclusive dicen que las puntas eran para que el alma del faraón muerto pueda prácticamente tener un contacto directo con los dioses y así ascender hacia el más allá. Y los hipogeos eran tumbas que se construyeron al interior prácticamente del cerro rocoso. ¿Y eso por qué? Porque las dos tumbas anteriores eran saqueadas. Por ese motivo se construyeron estas tumbas. Y como dije hace un momento, la tumba más famosa aquí le perteneció al famoso Tutankamón. No te lo olvides. Oye, y también tenemos los templos. Acá tenemos un templo bonito, ¿no? El templo de Edfu. Ahora, quiero que te percates, acá hay turistas, ¿ves? Pero quiero que te percates que ahora se ve así. Imagínate cómo habrá sido la época de esplendor de Egipto, ¿no? Habrá sido totalmente maravilloso hablar de su arquitectura. Oye, pasemos a la escultura, pues. Los colosos son edificaciones pero enormes. Quiero que tú me entiendas. ¿Quién es el faraón más importante de la historia de Egipto? ¿Te acuerdas? Ramsés II. Ahí lo tienes. ¿Y a su costado? Osiris. ¿Y a su costado? Ra. No te olvides.
¿Sí? Así que el mismo Ramsés se mandó a construir esto porque pues, el tipo se sentía totalmente divinizado. Aparte de los colosos, también tenemos prácticamente la esfinge. Y tú dirás, la esfinge, la esfinge. ¿Dónde le he visto a la esfinge? Profe, ahora que me acuerdo, en la botella de la cerveza Cristal Profesor, he visto una esfinge igualita, la que has colocado ahí. Ah, seguro, bueno, tus genes, seguramente. Ahora, tú dirás, ¿qué hace la esfinge en una botella de cristal? Ah, ya sabes qué es lo que hace la esfinge. Te recuerda que la cerveza nació en Egipto, pues Critter. La cerveza nació en Egipto. Por ese motivo, la empresa Abacus y Johnston, no te olvides, en honor para agradecer a los egipcios este gran aporte a la humanidad, sobre todo para los peruanos, ha colocado la imagen de la esfinge en su etiqueta, justamente en su etiqueta, ¿ves? Por ese motivo tenemos a la esfinge en el envase de la cerveza cristal. Ya cuando se levante todo esto, algún día lo verás. Una escultura del famoso Amenofis IV o Akenatón. Tú dirás, Amenofis IV o Akenatón, claro, me recuerdo, claro, el faraón no viaje, ¿sí o no? Ahí también a su cara, ¿ves? Mira esa cara alargada que tiene, una cara media deforme, parece muy alargada, sus dedos también eran extraños, ¿sí? Cuando el tipo empuñaba su mano, su dedo pulgar salía hasta el otro lado. Imagínate qué huesos tan deformes tenía el tipo, y no solamente era su mano, sino que era su cuerpo en general. Pero es una escultura de él, ¿eh? Para que lo puedas ver, al faraón hereje en esculturas. Fueron muy talentosos los egipcios, ¿no? ¿Verdad? Fueron bastante talentosos. Otras características culturales. El vidrio. A ver, quiero darte el vidrio. ¿De dónde se obtiene vidrio? De la arena, pero la arena llevada a altas temperaturas. Recuerda que cuando los egipcios hacían ladrillo, obligatoriamente tenían hornos, y los hornos eran de arena, pero cuando el calor, digamos, comenzaba también a calentar la arena a un nivel tan grande, la arena se derrite. Tú dirás, oh, profe, ¿qué estás hablando? La arena se derrite, Critter, y como la arena se derretía por la alta temperatura, cuando esa arena era derretida se volvía prácticamente, parece el azúcar derretido, ¿me entiendes? Pero cuando ese se volvía a enfriar, ya no volvía a ser arena, se convertía en cristal. Y los egipcios comenzaban a pulir ese cristal hasta obtener el vidrio. Aunque, recuerda que el vidrio que ellos obtuvieron fue el vidrio oscuro, más no el vidrio transparente, que fue el aporte de otra cultura llamada fenicia. Otro aporte grandioso es la vendimia. Y tú dirás, ¿por qué hacen esos calacos ahí? No aguanta. ¿Cómo que calacos? Mira, estas personas estaban obteniendo la uva, que es colocada en los recipientes, y están comenzando a pisar esa uva, ¿me entiendes? ¿Y para qué están pisando la uva? Para sacar el zumo de la uva, guardarlo, fermentarlo y tener el delicioso vino, no te olvides. Tú dirás, oye, profe, pero eso no hacen en Ica también en la fiesta de la vendimia de Ica. Claro, Critter, pero recuerda que es un aporte que viene desde la antigüedad del mundo egipcio, ¿está bien? La famosa vendimia. Oye, las pelucas. Te cuento que en Egipto los varones nobles todos eran calvos, absolutamente todos. Y te cuento que las mujeres tenían el cabello bien corto, ¿no? Usted era más o menos como usted, profesor, inclusive podía tener el cabello así bien corto. Y tú preguntarás si porque a él le gustaba tener el pelo largo. No, claro que sí. Sin embargo, al ser un país que estaba desarrollado en un desierto, en un lugar de mucha arena, ¿sabes qué es lo que abundaba más en ese país? Los piojos. Así que para evitar que los piojos comiencen a hacer sus tremendos líos en la cabeza de los seres humanos, los egipcios tenían todo el cabello rapado y las mujeres el cabello bien corto. Tú dirás, profesor, pero yo he visto novela que se llama muy en esa novela, profesor, he visto que las mujeres tienen su pelo grande, largo, parece carrete. Eran pelucas, pues, Critter, eran pelucas, no te olvides, que todos los días eran lavadas y todos los días las mujeres se cambiaban dichas pelucas. Pero los esclavos no. Los esclavos no estaban rapados, eran tipos muy pelucones y muy barbudos, los hebreos, ¿sí o no? Así que ellos estaban llenos de piojo. Otro aporte, el maquillaje. Ahí viene, ¿dónde comenzó? En Egipto. Y ahí viene aquí, primero lo utilizaron, varones o mujeres, varones. Y tú dirás, wow, profesor, o sea, desde antes ya vienen todas estas cuestiones bien raras. No, aguanta, no utilizan por cuestiones de clases sociales. No, la gente de clase esclava, o la gente que estaban en los campos, no estaban prácticamente maquillados, más sí los funcionarios y la gente de clase alta, ¿no? Que se delineaban los ojos, tanto arriba en la parte justamente de las cejas como en la parte inferior del ojo, utilizaban ciertos rubores en la cara, pero desde esta época antigua y el maquillaje existía en el mundo egipcio, no nos olvidemos. Oye, la cerveza, como tienes un aporte grandioso, de cómo ellos agarraban la cebada, el trigo, lo hacían hervir y al final prácticamente después de hacerlo hervir terminaban, en este caso, pues en milones, ¿no? Concentrándolo, destilándolo para obtener justamente esta bebida llamada la cerveza. Si bien la cerveza nació en Egipto, recuerda que el país que la tiene como bebida nacional es Alemania. No te olvides, y el país que más la consume es el Perú. No te olvides eso. Sí, bueno, seguimos pasando para acá, seguimos pasando. Oye, tenemos el libro de los muertos. Hace un momento te explicaba y te decía que el libro de los muertos
Es la historia, es justamente aquel acto en el cual todos los egipcios deben ser conscientes de qué nos va a pasar cuando, digamos, vamos a morir. Ellos decían que al morir tu alma viajaba al otro mundo y llegaba al templo del dios Osiris. Y estando en el templo del dios Osiris, el dios Anubis, un dios con cara de perro chacal, terminaba sopesando tu corazón en una balanza, ¿verdad? Para ver si había sido bueno o malo. Pero ¿qué pasaba si el corazón tuyo pesaba más justamente que una pluma que estaba en otro platillo? Para compensar tus pecados, te enterraban con todos tus tesoros. ¿Para qué? Para que supuestamente tus tesoros lo coloques en tu plato y así equipare justamente la balanza de justicia. Que Osiris te terminaba juzgando en un tribunal justamente que este tenía, ¿ve? En el otro mundo. No nos olvidemos, el libro de los muertos. Oye, y vamos pues de alguna u otra manera a casi a finalizar en Egipto con los dioses. Recuerden ustedes que los dioses de Egipto fueron dioses antropomorfos y zoomorfos. ¿Cuándo un dios se le llama antropomorfo? Cuando tiene características humanas. ¿Cuándo un dios se le llama zoomorfo? Cuando tiene características de animales. Y acá vemos pues, que en Egipto hay dios con cara de chacal, de halcón, de león, me dejo entender, pero también con cara humana, ¿ven? Miren ustedes, ¿ven? ¿Sí? Entonces acá tenemos a la diosa Isis, a la diosa Anubis, al dios Thor, Sahmen, Hathor, Set, Horus, Amon, Sobek, Kamut, Re, Osiris, Pa, Nefertiti. Me dejo entender que son dioses del antiguo mundo egipcio. Ahora, ¿quiénes sobresalen? Obvio que Ra, obvio que Osiris, obvio que Isis, no te olvides ya, como dioses muy importantes de esta gran civilización. Fue una sociedad politeísta cuyas divinidades se relacionan con el desierto por los periodos y por las ciudades que tuvieron desarrolladas en la antigüedad. No te olvides eso, ¿eh? ¿Listo? Muchas gracias, chicos. Ahora vamos a revisar dos actividades importantes. Quiero que hagas una investigación sobre la piedra de la Roseta. Quiero que hagas una investigación sobre la piedra de la Roseta y que hagas otra investigación sobre el libro de los muertos de Egipto. ¿Sí? Así que tienes dos tareas muy importantes que me vas a mandar a mi WhatsApp personal. ¿Sí? Ya en el video anterior te había dejado el número, así que me lo mandas prácticamente por ese medio. ¿Sí? No te olvides de seguir nuestros videos. ¿Ya? A ver, anotas mi número, el 942. A ver acá los asistentes. Después me quedan que nos están ayudando, así que tenemos acá el 942. 14, 48, 68, ojo, no te olvides, solamente son números para cuestiones académicas, por favor, te voy a agradecer mucho, ¿ya? Nos vemos en el siguiente video, chao.